Pues qué hermoso estar juntos, hermanos. Nuevamente nos gozamos mucho en la fidelidad de nuestro Padre, en la verdad que Él sigue ministrando a nuestras vidas. Lo que Dios ha hablado estas últimas 2 semanas con Magnolia ha sido maravilloso e importantísimo. Y bueno, vamos a dar gracias por lo que hoy Él tiene para nosotros. Vamos a recibir pan de vida. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, todos los que ya están conectados y los que están por conectarse. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas hasta este momento y lo que sigue. Y gracias por lo que vamos a recibir durante este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos siendo habilitados, adiestrados en forma divina, cada uno de nosotros, para participar en la vida de Dios. Ser hechos hijos de Dios quiere decir que vamos a participar de la naturaleza divina, vamos a ser hechos parte, no solamente en nombre de la familia divina, sino activamente parte de todo lo que Dios es. Y por esa razón estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu, desde nuestro Espíritu. Estamos aprendiendo a entendernos en la verdad divina y conocernos y conocer a nuestro Padre en lo que vivimos de su naturaleza. Y eso implica simultáneamente que los conceptos y creencias que hemos tenido que son opuestos a la verdad de Dios vayan siendo desplazados y, en las palabras de Dios, destruidos, para que podamos aceptarnos en lo que Él dice, en lo que Él ha declarado y en lo que Él ha hecho en nosotros. Y por eso empezamos en los meses anteriores a conocernos en los fundamentos divinos. Lo que Dios nos ha hablado hasta ahora es que cuando Él hace el trabajo en nuestras vidas, Él empieza trayéndonos a reposo, y el reposo divino sencillamente quiere decir que yo dejo de hacer lo que yo puedo hacer, yo dejo de hacer lo que yo quiero hacer, yo dejo de vivir de mis logros, de mis esfuerzos, de mis capacidades. Y no solamente lo dejo de manera pasiva, sino que Dios me trae a la vivencia del arrepentimiento de obras muertas, que quiere decir a aborrecer mis obras, a entender que cada vez que yo actúo por mi cuenta, en efecto estoy rechazando lo que Dios quiere hacer en mí y conmigo. Entonces, imagínate esto, visualicémoslo así esta mañana. Jesús está presente conmigo o contigo y tenemos una situación. Y entonces, yo puedo permitirle a Él hacer lo que Él es capaz de hacer. Y dado el testimonio que Él ya ha dado a nuestras vidas, a cada uno, pues sé que lo que Él va a hacer es perfecto, es bueno, es divino. Pero yo elijo decirle, no te metas, esto lo voy a hacer yo. Pues es evidente ante este ejemplo que eso es absurdo hacer, ¿no?
porque yo no puedo ni imitar ni lograr los mismos resultados que él tiene la capacidad de hacer. Y algunos tenemos todavía o confusión o engaño. Confusión es cuando no hemos entendido claramente. Engaño es cuando estamos creyendo las cosas mal. Y, por ejemplo, creemos que nuestra participación nos hace independientes de Dios. En otras palabras, que sí, Jesús está allí, pero yo lo voy a hacer y Él me va a mirar. Sí, y eso no es cómo funciona la vida divina. Entonces, el aprendizaje en el que todos debemos estar involucrados es aprender a permitirle a Dios hacer sus obras. Y para que eso suceda, yo tengo que vivir el arrepentimiento de obras muertas. Y una cosa es venir a la confrontación de que he estado haciendo las cosas por mi cuenta y arrepentirme de lo que ya hice. Y eso es necesario, es bueno, porque te va a traer a libertad. Pero el chiste no es nada más vivir arrepentimiento de lo que ya hice allá atrás, sino es vivir arrepentimiento de hacer lo mío en este momento. Por ejemplo, estoy aquí sentado con ustedes, con mi esposa y con ustedes, participando de lo que Dios quiere hablarnos. Pero si yo me siento aquí y digo, ¿de qué les voy a hablar? Pues les voy a decir lo que yo pienso. Entonces, estoy haciendo mis obras y puedo usar la Biblia y puedo referirles un montón de anécdotas y opiniones y demás, pero eso va a carecer completamente de lo divino. En otras palabras, no se trata de hablar de Dios, sino de que Dios nos hable. ¿Ven la diferencia? No se trata de citar lo que Dios dijo, sino de que Él nos diga. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Pues eso va a ocurrir cuando cada uno de nosotros aprendamos a negarnos a hablar nuestras propias palabras para recibir las suyas en nuestro espíritu y comunicar lo que Él está poniendo en nuestros corazones. Ya, porque muchas veces conociendo la Biblia muy bien y todo, hablamos eso, pero no es lo que Él está hablando a través de nosotros, porque no lo estamos oyendo, sino que tenemos conocimiento de lo que dice la Biblia. Uh-huh. Y súper, ¿no? Porque muchos tienen. Y de qué manera pudo Dios hacer lo que iba a hacer a través de uno si uno no oye lo que Él está haciendo para esa persona, porque lo estoy haciendo yo en mi conocimiento. Exacto. Entonces no le bendijo a la persona por nada, porque ya podemos tener mucho conocimiento y no escuchar cuando Él quiere usar. Lo que estoy entendiendo. Esto es lo que cambia todo, ¿no? El hecho de poder entender la opción que cada uno tenemos que aprender a vivir en cada momento y en cada situación. Y por eso al inicio hablamos de que la obra de Dios simultáneamente destruye nuestra manera de ser antigua para establecernos en una nueva vivencia. Entonces, los que hemos aprendido a hablar de Dios, tenemos que arrepentirnos de esa obra muerta. ¿Sí? Porque eso ha sustituido el que Dios hable. ¿Podemos ver eso?
¿Sí? Si yo te digo, es que mira, yo te voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, es que yo lo entiendo así, es que la Biblia dice esto, y te martillo eso, pues eso te invita a ti a, no, pero yo no creo así, no, pero yo opino diferente, no es que yo lo entiendo diferente. Y eso es lo que vemos Ujú. en abundancia en la tierra hoy en día. Pero qué diferente cuando le permitimos a Dios ser el que hable. ¿Y cómo va a hablar Dios? Por medio de ti. Primero hablando a tu corazón y luego poniendo sus palabras en tu boca. Hay una promesa hermosa para los hijos de Dios en el libro de Isaías, donde Dios dice, nunca faltará mi palabra en tu boca. Quiero que proceses eso y que lo proceses para ti. Ya hemos visto que en Isaías 58 Dios nos dice que cuando aprendamos tres cosas, a no andar en nuestros propios caminos, a no buscar hacer nuestra voluntad, y la tercera es a no hablar nuestras propias palabras. Ahora, si tú le permites al Espíritu Santo revelarte, ampliarte y enseñarte a vivir eso, pues eso desarma completamente la manera de vivir de tu propia capacidad. Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a pensar? Entonces, ¿cómo voy a vivir? Si le paro a todo eso, ¿qué hago? Pues lo que haces es permitirle a Dios hablar a tu espíritu para que de la abundancia, de su abundancia en tu corazón, hable ¿qué? Tu boca. Y cuando empezamos a vivir esto, entonces vamos no solamente a estar participando de la vida de Dios, sino también fluyéndola a otras personas. En Juan el capítulo 6, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y eso es inigualable, eso no, nadie lo puede duplicar. Y no vas a encontrar en toda la escritura ninguna declaración divina que diga, eh, perdón, es que nos llegó un mensaje. No vas a encontrar ninguna declaración divina que diga que las palabras que tú vas a hablar o que yo puedo hablar por mi cuenta van a ser espíritu y vida por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, no se trata de repetir por cuenta propia lo que Dios ha dicho, sino de permitirle a Él hablar desde tu corazón. Y el ejemplo de eso nos lo da Jesús. En las 2 semanas anteriores, compartiendo a través de Magnolia, Dios nos ha llevado a Juan el capítulo 14. Y vamos allí otra vez el día de hoy. Y quiero invitarles a ver el versículo 10. Juan 14. Entonces Jesús está hablando de algo importantísimo con respecto a su persona. Y esto nos va a dar claridad en cuanto a nuestra vivencia
de esto de vivir el arrepentimiento de obras muertas, es dejar de hacer lo tuyo para participar en lo que Dios hace. Jesús dice, no crees y escúchale a Él decírtelo a ti. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí tienes a Jesús diciendo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y luego aclarando, pero esas palabras no las hablo por mi propia cuenta. ¿Entendemos? Esas palabras que son espíritu y son vida, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que produce estas palabras. Bueno, si Jesús vive esto, ¿qué nos toca vivir a ti y a mí? Pues en los dos versículos siguientes, Jesús nos lo declara. Él dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras que el Padre hace. Y luego establece lo siguiente. Dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, personalízalo. Y Jesús te dice, si me crees, Cristóbal, Susi, Luis, Tomás, etcétera. Si me crees, las obras que yo hago, tú también las vas a hacer. Y aún mayores que las que yo he hecho vas a hacer por cuanto yo voy al Padre. ¿De qué se trata tu día? ¿De tus obras o de las obras del Padre? ¿Sí? Esto es lo que tenemos ahora que aprender a vivir. Me encantó que Dios nos dijo a través de Magno, tenemos que salir de la teoría para ir a los hechos. O sea, tenemos la revelación de que Dios quiere vivir en nosotros, ser uno con nosotros. La última sesión que tuvimos con respecto a los rudimentos o el fundamento divino, nos llevó a entender que Dios nos une a Cristo por medio del bautismo y esa vivencia en uno que Él ha establecido ahora tiene que ser aprendida por nosotros. Entonces, es en esa vivencia en uno donde cada uno tenemos que aprender a ya no hacer lo nuestro, porque eso impide que Dios haga lo suyo. Y Dios quiere hacer sus obras en el total de lo que eres. Si tú te describes y dices, bueno, ¿yo qué soy? Pues empiezas a declarar todos tus roles, ¿no? Prácticamente. O sea, todas las diferentes aspectos de tu existencia. En cada una de esas cosas, si eres papá, eres esposo, eres mamá, eres esposa, eres hijo o hija, eres pariente de otras personas, eres empresario o empleado en una empresa,
etcétera, etcétera. Eres ciudadano de un país, a lo mejor eres oficial de un país, ¿no? Tienes un cargo gubernamental o qué sé yo. Cualquiera de tus roles, ¿quién los va a hacer? ¿Va a ser Dios en ti viviendo y haciendo sus obras, incluyendo las palabras? ¿Quién va a estar hablando? O no, porque en realidad son dos alternativas nada más. O Dios está actuando o no. Y en el no es obvio que hay infinidad de problemas. ¿Sí? Vamos a enfocarnos un poquito al contexto familiar. Todos recuerden, no hay un aspecto de nuestras vidas en el cual Dios no quiera participar y ser el actor desde tu corazón. No hay un aspecto. Pero tú y yo, cada uno de manera individual, vamos a decidir si se lo permitimos o no. Y la decisión de permitirle a Dios ser el actor es la vivencia del arrepentimiento de obras muertas. Cada vez que yo elijo negarme a hacer lo que yo puedo hacer, a pensar lo que yo puedo pensar, entonces estoy abriéndome a recibir los pensamientos de Dios y vivir las obras de Dios. Y cada vez que, en lugar de ponerme a recibir lo que Dios quiere poner en mi corazón, el entendimiento que Él quiere darme, el sentir que Él quiere darme y las palabras que Él quiere darme, las acciones a las que Él me quiere guiar, yo no recibo, sino que hago lo mío, le he negado a Él hacer sus obras y me he involucrado en la práctica de obras muertas, que están garantizadas al fracaso. ¿Sí? Y esta es la respuesta a por qué tantas cosas no salen bien. ¿Sí? Ninguno, a estas alturas debemos estar confundidos al respecto. Todo lo que Dios hace sale bien. Y todo lo que Él no hace sale mal. Me río porque en mi vida hay un montón de cosas que han salido mal. Las hice yo. Y algunas las hice con toda la intención de que salieran bien. Tenían toda la apariencia de ser cosas buenas, bien intencionadas con el fin de ayudar a otros, en fin. Pero no fructifican, no permanecen. Bueno, vamos a ir a más claridad todavía. En 1 Corintios 3, por medio del Espíritu Santo, Dios nos declara y nos promete que todo lo que nosotros construyamos va a ser probado por fuego. Si dice la obra de cada uno, cual fuere, el fuego la probará. Y ese fuego no es el fuego del diablo, no es la oposición de los enemigos, no, es el fuego de Dios.
En Hebreos el capítulo 2, 10, perdón, hay una declaración que dice, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué consume el fuego divino? Consume todo lo que no es divino. ¿Sí? Y entonces, en mi propia experiencia, cuando Dios le ha prendido fuego a mis obras, solo han quedado cenizas. Y duele, ¿no? Duele porque te costó mucho esfuerzo, porque es una gran pérdida, decimos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La realidad es que solamente se pierde lo que estaba robando. El que en lugar de estar viviendo lo tuyo, estés viviendo lo divino. Dios no tiene ningún compromiso, no hay promesa, no hay compromiso divino para que Él construya o respalde lo que hacemos por cuenta propia. De hecho, a través de toda la escritura, Él nos lo declara. En el Salmo 127, Dios es clarísimo. Si Jehová no construye la casa, ¿verdad? Que así dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, es tan importante para los hijos de Dios el entender que este fundamento, el primero de todos los fundamentos divinos, es participa en las obras de Dios y aborrece las tuyas. Y soy guiado a usar la palabra aborrece porque demasiados de nosotros tenemos ya una costumbre, un entendimiento incorrecto de lo que es el arrepentimiento. Tenemos el arrepentimiento en un cajoncito, que eso es algo que uso cuando hago algo malo. En la corrección que Dios está haciendo en nuestras vidas, el arrepentimiento es una vivencia continua, es en lo que no me meto, es a donde no voy, es lo que ya no hago. Y no nada más no lo hago de vez en cuando, sino que llego a aborrecer eso. Y mis obras, lo que yo soy capaz de hacer, o sea, elegir hacer lo mío en lugar de participar en lo que Dios hace, es absurdo, es tonto, es necio, es completamente opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, este aprendizaje es importantísimo para cada uno de nosotros el que le permitamos a Dios enseñarnos a vivir desde esa plataforma. Quiero que te veas en esto que voy a compartirte, y es, mírate viviendo unido a Dios en tu espíritu, igualito a Jesús. Jesús dice, mira, la evidencia que te ofrezco de que soy uno con el Padre es que ni siquiera lo que hablo, lo hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todo. El 100% de lo que sale de mí, mi actitud, mi comportamiento, las palabras que hablo, que es, si tú observas, todas las obras de Dios las hace hablando. ¿Sí o no? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, Jesús
inicia la fase de su estancia aquí en la tierra donde él iba a permitirle al Padre hacer sus obras. Y una de esas fue lo que está denominado como la pesca milagrosa, ¿no? ¿Qué acción física realizó Jesús para producir esa pesca? Palabras. ¿Sí o no? Ya Pedro y su hermano y Juan y Jacobo habían salido del mar estériles, o sea, vacíos, toda la noche de esfuerzo sin pescar nada. Imagínate el estado de ánimo en el que estaban, ¿no? Y Jesús empieza la obra de Dios hablando. Vamos mar adentro otra vez. ¿Qué sucedió en Simón y Andrés? Ellos escucharon esas palabras. Esas palabras no eran la opinión de Jesús, son espíritu y son vida. En otras, y esto es lo que tenemos que tener clarísimo, es cuando escucho a Dios, recibo lo divino, recibo la vida divina en mi espíritu y de allí voy a vivir lo demás. Entonces, ellos escuchan no la opinión de otro pescador. No era, oye, ¿y si vamos otra vez a ver si hay pescados? Eso hubiera provocado un montón. ¿Cómo crees, hombre? Esto era diferente. Esto era Dios hablando, creando esperanza, creando fe, creando confianza. Salen. ¿Te das cuenta? Las acciones que Dios produce por sus palabras en tu corazón son las obras de Dios. Entonces, a esa palabra, bogan mar adentro otra vez. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahí ustedes son pescadores, ahora a ver, decidan cuándo echen la red. No. Sigue que Dios hable otra vez. Y llegan al punto donde Jesús dice, echen otra vez sus redes. Dios habla. Ellos actúan en obediencia a esa palabra viva. ¿Y qué sucede? El resultado divino. ¿Sí? Las redes se llenan hasta su total capacidad o más. Y traen el fruto de la obra de Dios. Creo que ese es un magnífico ejemplo. Te inviertes en echarle ganas y, hermano, pero yo estoy orando, hasta he ayunado y tengo a otras 500 gentes orando conmigo, que Dios bendiga mis esfuerzos. ¿Ok? ¿Y qué? El fuego la probará. Y a veces nos confundimos porque parece que todo va viento en popa, pero al rato se quema. ¿Sí? Qué hermoso saber que podemos tener descanso de la inseguridad de nuestras obras, que podemos vivir las obras de Dios en todo lo que somos. Entonces,
las obras de Dios van a poder operar en ti si tú aprendes a aborrecer las tuyas. Primero, niégate a lo tuyo para vivir lo suyo. Porque eso te deja en blanco. Ya no es ¿y ahora qué hago? Sino es, Padre, ¿qué vas a hacer? Padre, ¿qué quieres decir a mi mente para que mi mente piense lo que tú dices? Porque muchos no entendemos que la obra de Dios empieza dentro de ti. Queremos que Dios haga lo externo. Pero aquí adentro seguimos llenos de pensamientos, llenos de problemas, llenos de conflictos, llenos de engaños, llenos de nuestras propias opiniones. No, no esperes que la obra de Dios se cumpla afuera si no le permites hacer su obra adentro. Y por eso hoy Él nos está uniendo Isaías 58 a lo que está escrito allí, a esta instrucción vivencial, porque esto es una instrucción vivencial. No andes en tus propios caminos, no hagas tu voluntad y no hables tus palabras. Y si practicas eso, bueno, entonces, ¿qué hago? Escucha, haz lo opuesto. Anda en sus caminos, haz su voluntad y habla sus palabras. En tu corazón primero. Y de allí, del corazón mana la vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Vas a ver a Dios manifestarse en ti, lo cual te va a permitir participar de lo que Él es y vas a poder manifestar en palabras y en acciones lo que Dios está haciendo en ti. Y eso va a tener resultados divinos que no pueden nunca compararse con los resultados humanos. Una última observación que Dios pone en mi corazón es, no trates de remediar o de evitar la destrucción de tus obras. En otras palabras, no trates de decir, bueno, ya entendí, Señor, pero no podríamos, mira, es que me quedó re bonito y me costó tanto trabajo. No podrías tú adoptar mis obras y componer lo que hice mal, pero que no se consuman, porque pues imagínate. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Mis hermanos, porque estamos siendo invitados a lo eterno, ¿sí? A lo perfecto, a lo incorruptible. Y por eso es que en esa forma Dios es muy claro y no hay cómo ponerle parches a las cosas, ¿sí? Él no parcha, Él hace nuevas todas las cosas. Pero aquí está lo bonito. Mientras más pronto le permitas a Él enseñarte a vivir sus obras, a vivir en arrepentimiento de las tuyas, mientras más pronto le permitas destruir tus obras, y cuando decimos tus obras o mis obras, no solamente es lo que tú personalmente hayas hecho, sino lo que otros han hecho en tu vida también. Porque algunos tenemos tanto metido que otros han hecho en nuestras vidas. Vivimos de lo que otros han hecho en nuestras vidas, nuestros padres y demás.
¿Por qué? ¿Por qué vas a seguir arraigado en esas cosas cuando tienes la invitación, la opción y el derecho como hijo o hija de Dios a vivir las obras de Dios? Así que el Espíritu Santo va a estarnos guiando a cada uno al arrepentimiento de obras muertas. Y ese arrepentimiento es seguido por la limpieza, por la destrucción de esas construcciones, para que seamos santos a Dios, puros en nuestros corazones. Y si tu corazón es puro a Dios, todo tu ser va a ser puro. Pero Él lo tiene que hacer. Esa pureza la produce Él. Todo va a ser producto de su trabajo en ti. Y entonces, Él no se va a tardar 50 años, 100 años, 10 años. Él trabaja velozmente. ¿Sí? Lo único que impide, la razón por la que hoy el mundo no ve más la verdad de Dios, es porque los hijos no sabemos vivir las obras de Dios. ¿Ven? La idea de Dios es muy maravillosa, pero muy sencilla. Jesús vino al mundo y manifestó a Dios. Un hijo en la tierra manifestó a Dios y cambió la historia del hombre. Pero Jesús declaró y dijo, este no es el fin del plan, este es el inicio. Yo tengo que irme físicamente para venir a vivir en ustedes, para que cada uno de ustedes sea, lo acabamos de leer en Juan 14:12, las obras que yo hago, ustedes también las hagan, y aún mayores. Esto es lo que el Padre quiere hacer con cada uno de sus hijos, es manifestarse contigo. Ahora imagínate eso, que cada una de nuestras vidas sean eso, una manifestación de Dios en todo lo que hacemos, en cada lugar. ¿Qué le va a pasar a esta tierra, a este mundo? Pues en Romanos el capítulo 8 se nos dice lo siguiente, que la creación gime a una y sufre como dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa ¿de quién? No dice de la segunda venida de Cristo. ¿Sabes qué dice? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora mira, tú y yo podemos negarnos a las obras de Dios, terminar nuestro tiempo aquí en la tierra y pasar como todos los demás. Aquí estuvo, como dice en la Escritura, el hombre es como la flor de la hierba, que en la mañana florece y para la tarde ya no existe. Tienes esa opción. Haciendo tus obras, yo haciendo las mías, a ver cómo nos va. Y bueno, ya se acabó. O podemos ser la generación que le permite a Dios empezar a hacer sus obras. Y entonces se va a cumplir esa maravillosa promesa en la que cada hijo, cada hija de Dios viva manifestando al Padre, como Jesús lo hizo. Y el camino es este aprendizaje. Sí, hemos visto a Dios actuar eventualmente. Y es asombroso, ¿no?
Pero Él quiere llevar eso a que no sea una eventualidad, sino una constante. Y para ello, Él tiene que establecer cada uno de nuestros corazones en esta vivencia de aborrecer mis obras para dar lugar a las suyas. Y entender que su obra empieza en lo que vive mi corazón. Lo que vive mi corazón lo está produciendo Él en mí. Si la respuesta es sí, lo demás, lo que va a salir de mí va a ser obra de Dios. Pero si la respuesta es no, entonces no esperes que las obras de Dios se manifiesten externamente, si internamente no las permito. Esto es asombroso, mis hermanos, es maravilloso ser llamados a vivir participando en las obras de Dios todo el tiempo y sabiendo que el que nos ha llamado a vivir esto es poderoso para habilitarnos en ello. Segunda de Corintios 3 dice que Dios nos ha hecho aptos. Esta aptitud para vivir esto viene de Él. Así que nadie está en desventaja. Nadie, por eso Él dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en mí, por las obras de Dios. Si en tu corazón está habiendo argumentos de yo no puedo, yo no, es que otros sí, pero yo no, entiende, escucha, créele a Dios, que Él es poderoso para habilitarte en la vivencia que Él produce. Pero que Él no puede hacer nada si cada uno no vivimos este arrepentimiento constante de lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Bueno, me gozo en entregarles esto, en escucharlo para vivirlo yo también, y en maravillarme de la capacidad de Dios para cumplirlo en nuestras vidas, sin excepción. Pero ahora vamos a recibir lo que Él quiera darnos a través de ustedes. ¿Quién quiere comentar? Luis, te escuchamos. Más que ahí le mandé un chat, le está tirando humo su cafetera. Perdón. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Bueno. ¿Sí me escucha? Adelante, Luis, te escuchamos. Que les mandé un chat que ahí les está tirando humo su cafetera en la parte de atrás. Ahí se ve algo humeando en su cocina. Pero bueno, volviendo al tema, maravilloso. Me gustaría hacer una pregunta ya más personal el jueves, si va a estar. ¿Cómo distinguir? Porque a veces Dios te puede decir, ¿sabes qué? No sé, quiero que vayas del lado izquierdo, pero es para que, porque tú decías, será, Señor, del lado izquierdo, para que vaya, pero es de Dios, para que ya, aunque sabías tú que ibas a fracasar ok, para que vieras de que no iba a salir bien, pues descartaras eso y decirte, Dios, sabíamos los dos, incluyéndome que era a lo mejor el lado derecho, pero bueno, ve a la izquierda para que te cerciores de que no iba a ser lo correcto, pues, y al principio. Pero hay cosas, pues, yo en lo personal, yo he tratado de que todo lo decida Dios.
voy a ventilar algo muy personal. Cuando yo tengo dudas, yo siempre tiro una moneda, siempre pido águila. Y les estoy sincero, llevo 10 años y nunca he fallado. Cuando yo quiero perder, pierdo. Cuando quiero ganar, gano. Esto se me da normalmente, contrato un trabajo, un presupuesto y me dice, oye, pues tanto, y el regateo. Y cuando yo sé que es justo, pero dije, ¿sabes qué? Pero vamos a que me lo confirme Dios y rapidito, pum, pierdo y es lo correcto. O ¿sabes qué? No, 50 pesos menos porque era pero así como eso, muchas otras cosas. O sea, trato de que si tengo una duda, pues nunca falla. En lo personal, nunca me ha fallado o nunca ha fallado en ciertas áreas, ¿no? Entonces, pero sí es pues yo creo que a todos difícil, ¿no? Pues no sé si tú lo dijiste, poder hablar ya con la voz de Dios, o sea, o decir, como tú dijiste, Biblia muerta, o sea, no Biblia viva, o sea, Biblia viva es la palabra ya vivificada en uno y no Biblia muerta o como decía Magnolia, a la práctica, ¿no? O sea, bueno, pero era todo. Y lo de Lugo no sé si está correcto, oye. Gracias. Luis, gracias por tu comentario y pregunta. Quiero llevarles a ver algo muy, muy pragmático, muy claro en la vida de Pedro. La semana pasada, a través de Magnolia, Dios habló sobre Pedro diciéndole a Jesús, no me laves los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. En otras palabras, no podemos tener ningún tipo de relación si yo no te sirvo, si no permites que yo te sirva. Y obviamente Pedro acepta que Jesús le lave los pies, pero eso no termina el trabajo de Dios en su vida. Era tan profundo el pudimiento, si me permite usar la palabra de Pedro, ¿no? Su autosuficiencia y su confianza en sí mismo. Por eso, cuando Jesús dijo, un poquito más adelante, esa misma, les dice, uno de ustedes me va a negar. Y Pedro es el único de los 12 que dice, pues puede ser uno de estos, pero yo no. ¿Sí? O sea, yo me conozco y yo sé que yo no me rajo, ¿no? Y además te lo voy a demostrar. Porque si llegamos a los trancazos, yo doy mi vida para comprobar que soy fiel. Y Jesús le dice, ¿tú, Pedro, vas a poner tu vida por mí? Y entonces Jesús le dice lo siguiente. Le dice, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No una vez, sino 3. Ahora, Jesús le da un paquete, ¿no? Le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora escuchen esto. Y tú, cuando hayas vuelto, ¿qué implica cuando hayas vuelto? Te vas a ir. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esta es la respuesta a lo que preguntas, Luis, o a lo que comentas. Dios conoce mi corazón. Mi corazón y el tuyo y el de cada uno está completamente abierto a Él. Él no tiene que hacer largas sesiones de terapia psicológica para tratar de entender qué está pasando adentro, ¿no? Él ve. Él instantáneamente sabe cómo razono, por qué,
qué traigo adentro, qué voy a hacer. En base a eso, Él sabe todo. Y Él sabe que Él tiene que arreglar esa cosa aquí adentro de mí para que yo funcione en uno con Él, que es su objetivo, su voluntad, su anhelo. Todo lo que yo traigo que me hace autosuficiente es enemigo de que seamos uno. Y entonces, parte del proceso divino es permitirme vivencias que pongan a mis ojos lo que para Él ya es evidente. Él lo tiene claro, pero yo no. Yo creo que yo puedo hacerle por este lado. Y aparte de eso, como en el caso de Pedro, él se sintió muy ofendido por Jesús cuando Jesús le dijo eso. Porque él dijo, tengo 3 años, dejé todo. No me conoces, Jesús. No me conoces y no me aprecias y no sabes quién soy. Y te lo voy a demostrar. Y se llevó su espada, ¿se acuerdan, verdad? Y llegó la hora de los trancazos, como decimos, y sacó su espada y se puso a repartir. Viviendo su capacidad, viviendo lo que él decía que podía hacer para Dios, para Jesús. Y por ese estado interior, Dios tenía que llevar a Pedro a enfrentar la realidad de la naturaleza humana, a enfrentar su cobardía, a vivir la negación para destruir los cimientos de esa confianza en sí mismo. ¿Descalificó eso a Pedro ante los ojos de Dios? En lo absoluto. Fue parte del proceso para hacerlo libre de lo que jamás permitiría que él viera cumplido el propósito de Dios en su vida. Y por eso Jesús le dijo, cuando hayas vuelto. Entonces, el Pedro pre-quemazón de sus obras, ¿verdad? Es un imposible para que viva las obras de Dios, porque Él está en lo suyo. Pero una vez que sucede todo eso y vive la destrucción de sus obras, su reputación, o sea, imagínate con qué cara se para ahora ante los demás y decir, yo soy el primero porque yo di más, porque yo dejé más, porque yo sirvo más, porque yo puedo más, porque yo soy más fiel, porque yo... Ya no tiene cómo pararse en sí mismo, ya se destruyó completamente esa imagen. Solamente entonces puede recibir gracia. ¿Sí? Solamente entonces puede decirle a Jesús, tú me conoces, tú sabes que te amo. Y esto es como Dios nos trae a libertad muchas veces. Tenemos que vivir esas quemazones para que podamos escucharle y vivir de Él, vivir de lo que Él hace desde el cero hacia adelante. Y ya no oyes a Pedro hablar de sí, ¿verdad? Ya de ahí en adelante no lo oyes hablar de lo que él podía hacer, sino que ves toda otra cosa completamente diferente. Él puede ahora permitirle a Dios darle sus palabras, y cuando ocurre eso, los resultados son divinos. La gente dice que Pedro ganó 3,000 almas. No fue Pedro. Ya no era Pedro. Y cuando Pedro se interponía, Dios tenía que seguir su trabajo, limpiándolo, enseñándole.
¿Quién sigue? Disculpen tantito, el humo de atrás es unos aceites esenciales y sé que ha distraído un Es un poquito. difusor que está Ajá. haciendo que esté mejor el ambiente aquí en la casa. Disculpen la digresión. Samuel, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me Adelante, escuchan? Samuel. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye? ¿O no se oye? Sí, se oye muy bien. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, me queda claro lo que estamos escuchando y de verdad lo aprecio con todo mi corazón. Pero en estos días, ya de un tiempo para acá, yo he tenido un punto en el que me estoy atorando. Y es el hecho de que yo pienso que para que todo esto se haga realidad en nuestra vida, el hecho de ser eh, eh, personas que viven una vida divina en todo su conjunto, nos hace falta una cosa y es la fe, es creer. Pero yo me he descubierto a través de este tiempo que otra vez soy yo el que está tratando de esforzarme para vivir esta vida, que es los años que tengo de conocer la palabra, que es la formación cristiana evangélica que recibí, que no veo en realidad milagros en mi vida, cosas que solamente Dios pudiera hacer. Y creo poder identificar lo que es un trabajo de Dios y lo que es un trabajo mío. Entonces, llego al punto de entender que esto solamente se puede vivir cuando Dios te da la fe, porque ni siquiera nosotros podemos producir la fe que se necesita para vivir esta vida, sino que tiene que ser primero dada esa fe para poder vivir la vida divina de Dios en nosotros. Y es ahí precisamente a donde yo me atoro, porque yo le digo a Dios, Dios, yo estoy dispuesto. O sea, yo anhelo, de verdad, yo ya no anhelo posiciones, lugares, hacer obras por las cuales se me reconozca, o ya no anhelo nada que no sea genuino tuyo, pero que tú lo hagas en mi vida, no yo, sino tú. Entonces, yo digo, ahí es donde quiero ver a Dios dándome esa fe para poder ver sus obras en mí. Hay veces que incluso en detalles como orar por alguien que está enfermo o alguna cosa, como dice la palabra, pedid y se os dará. Entonces, tú pides, pero no, yo creo que no tengo la fe divina para poder ver el milagro. O sea, yo creo, hago la oración, das una palabra de fe creyendo que va a suceder y todo, pero la verdad es que dentro de mi corazón no siento la fe, no sé, ahí es donde me atoro. Y disculpen que haga yo esta pregunta, eh, la verdad es que a lo mejor esto es de parvulitos, pero yo ya no quiero hacer cosas
vivir una vida cristiana, entre comillas, vivir una vida que sea fruto de mi esfuerzo, sino yo quiero ver la mano de Dios verdaderamente de una forma sobrenatural. Y esto es algo donde me estoy atorando. Esa es la realidad de todo esto, ¿no? De lo que yo estoy viviendo. Perdón que se los comente así, pero no sé si hay algo que Dios ponga en los corazones de ustedes para compartirme al respecto. Gracias. Samuel, gracias por tu comentario y tu pregunta y tu transparencia en hablar al respecto, porque es importantísimo. Vamos a unir esto a lo que escuchamos la semana anterior sobre el ejemplo fue una casa construida con todas las instalaciones necesarias para que los servicios necesarios para la casa de luz, de comunicaciones, de drenaje, de agua, etcétera, estén ya instalados, pero no, la casa no sirve de todas maneras a menos que la conectes a los suministros que van a hacer que funcionen esos sistemas en la casa. Entonces, estás completamente correcto. Sin fe operando en tu espíritu, pues, ¿qué haces, no? Bueno, ahora viene esta parte de, ok, yo me niego a vivir mis capacidades, pero ¿ahora qué sigue? Pues que ahora le toca a Dios ser el que suministra a mi corazón todo lo que se requiere para que yo viva sus obras, ¿no? Y en términos de fe, estás completamente correcto en que la fe es predominante en todo esto. Pero ¿cómo se recibe fe? Pues la fe viene por oír a Dios hablarme su palabra, ¿cierto? Entonces, el acto de escucharle es donde inicia todo. Y en su momento vamos a hablar más ampliamente de esta porción de la Escritura que Dios nos ha tenido hablando con otros hermanos por ya varias semanas, pero es Juan el capítulo 10. En Juan el capítulo 10 Jesús usa el ejemplo del pastor y de las ovejas, ¿no? Y él dice algo importantísimo. Él dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y luego añade, y yo les doy vida eterna. Y aquí hay una secuencia. Escucho, y si escucho, recibo la fe para creer, y por eso actúo. Seguir es la acción que obedece a la palabra. Usé el ejemplo de la pesca milagrosa, ¿no? Jesús habló, pero la acción vino de Pedro y de Juan y de Jacobo y de Zebedeo. No Zebedeo, Juan y Jacobo, Simón y Andrés, perdón. Los hijos de Zebedeo. Entonces, si Dios habla, allí en esa palabra viene la fe que yo necesito para actuar, ¿no? El centurión romano dijo, di la palabra. Porque él entendió, si dices la palabra, ocurre la acción. Entonces, qué importante para nosotros es actuar solamente porque él dice, y termino con lo que tú nos has comunicado, ¿no? Tienes enfrente una necesidad de sanidad, por ejemplo, y tú dices, yo oro, ¿no? Yo hago la oración esperando y cito la palabra de Dios y todo, pero espérame, ¿esa oración te la dio Dios? O sea, ¿le escuchaste y hablaste lo que Él habló a tu corazón? ¿O oraste porque sabes orar, verdad? Pero no fue lo que Él habló a tu corazón. Entonces, cuando yo oro porque sé orar, pues en realidad estoy yendo en contra de lo que Él me dice en Romanos 8, donde Dios claramente me dice, no sabes pedir como conviene.
¿Cuándo? Nunca. Pero el Espíritu Santo está presente para darte la oración correcta. Otra vez, ¿cómo puede ocurrir esa oración? Tengo que escucharle para hablar lo que Él me da en ese momento ante esa situación. Y escucho, recibo esa palabra porque puedo rechazarla, que es otro de los problemas que tenemos que aprender a evitar. Y Dios nos dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, porque eso es lo próximo que puede suceder. Ok, ya le escucho, pero no le hago caso. ¿Sí? Ya le escucho, pero no estoy de acuerdo. Ya le escucho, pero no hago lo que Él me dice. Y es lo mismo que Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ves? Viene la acción a su voz, pero primero lo oigo. Entonces, el suministro, regresando al ejemplo de la casa. Esta casa está consumiendo energía eléctrica, pero hay un suministro. No la produce, la consume. Está usando agua, no la produce, pero la consume. ¿Sí? Entonces, lo mismo con mi espíritu. El suministro es Dios. Él está en mi corazón para suministrar fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad. Esos son los 12 suministros divinos que son requeridos para que tú y yo y cada uno podamos vivir la vida divina. Entendiendo que esos suministros no ocurren mensualmente. Dios no te dice, bueno, ahí te va tu dote de fe, Samuel. No te la acabes muy rápido porque ya no va a haber más, sino que ese suministro es constante, ¿sí? Es a la medida del asunto que tienes enfrente ahorita. Y aprendiendo a vivir siendo provistos de todo lo necesario para vivir las obras de Dios, entramos a comprobar que en verdad Él vive en nosotros y Él nos hace partícipes de sus obras. Creo que eso nos va a ayudar a todos a saber cómo vivir esto mejor. Tuxtepec y luego vamos a Puebla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? Buenas tardes. Bueno, quiero darle las gracias porque me comenta mi mamá que después de mi accidente, ustedes pues habían estado pidiendo por mi persona, con amor y con fe. Y en mi corazón está darle las gracias y darle las gracias al Padre. El accidente que yo tuve hace casi 2 meses es para que el Padre me hubiera levantado. Yo golpeé de una manera muy fuerte y es para que mi cuerpo no hubiese resistido. Sin embargo, por amor de Dios, solo tuve 2 fracturas, una en la muñeca y en el brazo derecho. Y con mucho amor les doy las gracias. Yo a lo mejor no estoy de lleno en la iglesia, sin embargo, yo me crié como cristiano, como un discipulado a lo mejor. Sin embargo, entiendo muchas acciones que Dios tiene en mi vida. Yo los veo, yo sí las veo. Tengo la capacidad de ver los milagros de Dios en mi vida.
en todos los sentidos, no solo personal, laboral, profesional, familiar. Me levanto todos los días con fe y amor y doy gracias a Dios. Mi trabajo es un trabajo de mucho estrés y yo lo primero que hago es poner las decisiones que voy a tomar en manos de Dios y que Dios me vaya guiando para irlas tomando con certidumbre, con paciencia y con amor. Dios siempre ha puesto en mi corazón, lo siento, Dios siempre ha puesto en mi corazón la capacidad, la bondad y a veces el privilegio de poder estar siempre en comunicación con Él, a pesar de que mi corazón, pues en ciertos momentos de mi vida se ha endurecido y se ha alejado de su camino. Sin embargo, nuevamente Él me demuestra su amor. Nuevamente Él me demuestra que nunca me ha soltado la mano. Yo soy un hombre que se crió en la palabra, que fue entregado a Dios, que fue presentado a Dios y que ha vivido el cristianismo desde muy niño y que entiende muchos principios y que pues también entiende esa parte que dice usted donde menciona que a veces uno escucha la palabra y no la quiere acatar o que uno no la quiere entender. Y también entiendo esa parte de que no puede vivir mi antiguo yo para que Dios haga florecer el nuevo yo. Ser hijo de Dios no es fácil, pero es hermoso. Y es lo más hermoso que puede haber en este mundo. De eso no me queda la menor de las dudas. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos. Gracias. De veras apreciamos el testimonio de Dios en ti, lo que Él está haciendo en tu corazón y que Él sane tu cuerpo completamente. Pero más que todo, que tú puedas permitirle a Él realizar el total de su propósito en tu vida. Porque el sueño de nuestro Padre es glorificar a cada uno de sus hijos. Y por eso tenemos que vivir la escuela de aprender a vivir en esta nueva naturaleza en la cual no hay lugar para la naturaleza humana. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Vamos allá con, no sé si era Patti o... Hola hermanos, buenas tardes a todos. Bueno, yo les quiero platicar rapidito mis experiencias de esta semana que fueron bastante fuertes. Mari Carmen llevó a Benjamín al ortopedista para ver cómo estaba porque uno de los piecitos se le está enchuecando y resulta que uno de los fémures se le está saliendo de la cadera. Entonces lo van a tener que operar. Dijo el doctor que iba a ver al neurólogo para que le dieran fecha, pero Mari Carmen estaba llorando y me dijo, mamá, vente, así como de rápido, pero le dije que no, que si ya había platicado con su esposo, pues porque son una familia y ellos tienen que ver qué es lo que van a hacer. Y le dije que cuando platicara con su esposo y le dieran la fecha de operación de Benjamín, que va a ser una operación arriesgada, pues que me hablaran y ya podría irme. Y luego me platicó que le habían invitado a ayer se fue a un retiro espiritual a donde hubo alabanzas, fue Iglesia Católica y que sacaron el Santísimo. Bueno, total, le dije, de esto, ¿qué experiencia sacaste? Me dijo, ¿sabes qué, mamá? La verdad es que me vine tranquila, habló una señorita como con la voz de Benjamín, dando las gracias a sus padres y a Dios por haberla cuidado, porque la cuida, porque la quiere, porque la ama, y dice, eso me pegó mucho, mamá, y la verdad es que, pues,
Lloré muchísimo. Para esto le dejé a los niños a mi yerno y me dijo, mamá, ¿qué hago? ¿Apago el teléfono? Le dije, pues ahora sí que ya es decisión tuya. Resulta que recién se había ido Mari, pues se le salió el tubito del estómago por donde le dan de comer, igual y así desesperado le dije, ¿sabes qué? Pues Wally tiene que empezar a resolver también y a aprender que pues de vez en cuando se le van a quedar los niños, pero tú estate al pendiente. Llegó la prima, la cuñada que es enfermera, afortunadamente. Mari Carmen ya había previsto que le cambiaran el tubo, es un mini tubito a donde le dan de comer y ya se lo pusieron y las cosas salieron pues bien. Y ayer me habla Lalo en la mañana y fíjate que concuerda mucho con la plática que tú estás dando. Estaba muy contento, muy emocionado. Yo fui a su casa a ver a Mariana y ya me despedí de él. Él está haciendo las escaleras, los escalones de madera para su casa. Cuando llega a su casa, la sorpresa es que ya no tiene zaguán, canceles, puertas y de plano se llevaron las ventanas de las recámaras de la parte de atrás. Lloró como niño, me habló, mamá, es que ¿sabes qué me acaba de pasar? Y dice, no sé, es que nos robaron. Y en ese momento yo lo escuché llorar pues como un niño, pero esto se pudo haber prevenido porque él había dicho que cuando ya tuviera esas cosas, aunque sea él, pues iba a irse para la casa si Mariana todavía no quería irse, porque mi nuera está esperando a que la casa se complete totalmente al 100 para que ella pueda entrar. Pero pues hay situaciones que pues no se puede hacer eso, Entonces lloraba Eduardo y lloraba Patricio, pero ¿por qué? O sea, su hijita de 7 añitos, y lloraba, ¿por qué nos pasó esto? Y yo dije, ¿sabes qué? Pues lo que estás diciendo, muchas veces, pues tú les hablas de papá y les dices, pero bueno, ellos, o sea, dicen que sí, pero no dicen cuándo, ¿verdad? Y yo no soy de las mamás que tenga que estarles agarrando a bibliazos. Dije, papá tiene el tiempo de ellos. Yo, esta vez que me habló Eduardo y que escuché cómo lloraba, me quedé atónita, pero en ningún momento me dio por correr a sus brazos, apoyarlo. Yo creo que en ese momento le dije nada más, papá, yo no sé qué está pasando, si estaba choqueada, francamente, pero pues no sé, todavía no acabo de saber qué. Yo anoche no pude dormir, le hablé a Paco, mi hijo, que es varón y que se lleva muy bien, y que le dije, ¿sabes qué, Paco? Vete a apoyar a tu hermano. Y se fue Paco y lloró Lalo, y bueno, dice, mamá, yo también me quedé muy choqueado por mi hermano, ¿y de qué manera podemos ayudarlo? Mi padre me dijo que no me metiera, que esto es una familia, que ellos son una familia, que tienen que resolver, que tiene, aunque sea fuerte y duro, porque mañana trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces mi padre me dijo, ¿sabes qué? No te vas a meter, no vas a opinar, y no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, en verdad. No pude dormir en la noche porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y papá me dijo, esta vez, nada. Es más, hoy no le he hablado, le voy a hablar al rato, pero ya ellos empezaron a resolver sus cosas, que se me hace muy favorable. Estoy rogando al Señor que lo conozcan, porque te facilita mucho la vida. El conocer y estar con papá te cambia la perspectiva totalmente. Y pues estoy en stand-by, o sea, viviendo eso con mi padre.
Hoy en la mañana yo sola me dije, ¿sabes qué, Patricia? Tienes dos opciones. Angustiarte y salir corriendo, vivirlo con papá y esperar a que tu padre te dé palabras para ellos cuando sea necesario. Ahorita yo siento, y mi papá no me ha dicho que vaya ni que corra a verlos. ¿Por qué? Porque están enojados, quieren echar culpa a medio mundo cuando la responsabilidad es de dos. Entonces no puede haber un tercero ni un cuarto en este momento. Y pues solamente seguir viviendo. Yo en la mañana me dije, tienes dos opciones de vivir esto trágicamente, cortándote las venas, o vivir esto con Dios y que sea un día maravilloso, que sea un día precioso, porque a eso vino el Señor, a darnos esa paz y esa tranquilidad. Así es que lo estoy viviendo en paz y en tranquilidad, y cuando se tenga que presentar o cuando me tenga que presentar ante ellos, hacerlo con todo el amor que me dé Dios para con ellos. Eso es lo que, y para Mari Carmen, exactamente lo mismo. El día que me tenga que ir con ella, mi papá va a poner los medios para poderme ir y ayudar y cuando se termine, regresarme a mi casa. Eso es lo que les quería compartir, que el estar con el Señor, el estar con papá, el vivirlo con papá, ya te da otras opciones, ya no es de desesperanza, ya no es de correr, de llorar, de desesperarte, sino de decir, me siento, escucho tu voz y que se haga tu santísima voluntad y que no sea la mía. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Pati. Qué importante lección vivencial y qué contraste, ¿no? Con lo que hemos escuchado de ti misma en otras ocasiones, donde las cosas te desbarataban prácticamente. Entonces podemos ver la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios de su hija Pati? Una mujer fuerte, sabia, que puede participar con él en sus obras y que empieza a poder ver los propósitos de Dios, ¿no? Para Pedro, humanamente, desde la perspectiva humana, el haber negado a Jesús era su fracaso. Para Dios, el que Pedro viviera eso era el único medio por el cual Pedro iba a venir a la realización de lo que Dios tenía preparado para él. Y por eso es que la promesa de Dios es: todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. Entonces, los que vivimos con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestras parejas, con nuestros nietos, padres, lo que cada uno está viviendo. ¿Qué te toca lo que estamos escuchando con Pati es esta claridad a la que ella está viniendo? Es importante respetar la vivencia de cada persona con Dios y no contaminar eso, no interponernos, no querer ser la muletita que alguien usa, ¿verdad? Para no conocer a Dios. Una cosa es que seamos el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, y otra cosa es que nos volvamos codependientes. ¿Sí? Y porque eso no ayuda a las otras personas, que dependan de ti. Jesús no creó esa codependencia. Por eso Él dice, es necesario que ustedes tengan adentro de ustedes lo que yo tengo adentro de mí. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo estoy aquí con ustedes, ustedes dependen de mí, pero adentro están vacíos, siguen en su problema. Pero si me voy, mi Padre les va a dar el que tengan en sí mismos lo que yo disfruto.
Y esto es maravilloso cuando empezamos a entenderlo, a vivirlo, a participar con Dios y a tener muchísimo cuidado en no corromper, en no estorbar la obra de Dios, sino corromperla. ¿Cómo la estorbamos? Haciendo lo nuestro, diciendo lo nuestro. ¿Y cómo la contaminamos? Cuando Dios te da una palabra y tú entregas esa palabra, pero luego le añades. Y en lugar de dejar que lo que Dios dijo, Él vele sobre su palabra para hacer su obra, nosotros le seguimos metiendo y añadiendo. Y entonces distraemos el trabajo de Dios en las otras personas porque queremos nosotros añadirle lo nuestro. Y eso echa a perder las cosas, ¿no? Tenemos que entender, mira qué hermoso el resultado de lo que Dios hace en un corazón. Qué hermoso permitirle a Él hacer ese trabajo. Y ver nuestros hogares. En mi hogar yo puedo ver cosas que yo hice y que están quemándose. Pero quiero ver la obra de Dios. ¿Sí? Y de lo que Él ha construido, eso es maravilloso, eso es hermoso. Entonces, ¿por qué no confiarle cada aspecto de nuestras vidas para que Él sea el constructor, Él sea el productor? Jesús nunca dijo, yo soy la vid y a ti te toca hacer otra vid, a ver quién es tu labrador. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador y tú eres parte de mí, como pámpano. Así que en todas las ilustraciones de Jesús vemos exactamente lo mismo y cómo el anhelo de nuestro Padre es que seamos el producto de su obra, para que entonces nadie quede exento de poder vivir exactamente lo mismo, porque ¿sabes qué? Todos tus errores y todo tu pasado y todas las metidas de patas que todos hemos hecho, ¿qué va a hacer Dios con eso? Pues Dios lo va a transformar. Y de esas, por eso dice, les daré óleo de gozo en lugar de ceniza, baile en lugar de lamento, gloria en lugar de deshonra. ¿Por qué? Porque él va a decir, eso es lo que tú hiciste con tu vida. Ahí está, el producto de tus obras. Pero llegaste al momento de permitirme a mí hacer algo con tu vida y eso es lo que yo estoy haciendo con tu vida. Y eso es lo que nos conviene vivir a cada uno. Bien, mis hermanos, qué hermoso tiempo nos ha concedido nuestro Padre, qué testimonios tan importantes, preguntas y comentarios. Vamos a continuar siendo obra de Dios y participando en sus obras, en las vidas de nuestros hermanos, de nuestras familias, aprendiendo a darle a Él su lugar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Si quieres dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras a través de cada uno, testimonios. Gracias por la bendición de recibir y oír tu voz, Señor, y seguir eso. Gracias por entender la parte de la fe y cómo vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les amamos, hermanos. Bendiciones.